Con este lindo curso de literatura. Seguimos con literatura peruana, ¿de acuerdo? El día de hoy nos toca hablar acerca del indigenismo, tanto de Ciro Alegría y también como de José María Arguedas. A mí nos toca hablar sobre la generación del 50. Vamos a hablar acerca de Julio Ramón Ribeiro y también, a pesar de que no haya puesto en la parte de temario, pero también tenemos que hablar de Blanca Varela con Canto Villano. ¿De acuerdo? Así que vamos a empezar porque realmente, o sea, son básicamente dos temas, ¿no? Que en realidad es un tema. Por ejemplo, indigenismo es un tema que se tiene que ver en básicamente 2 horas, y lo mismo con Generación del 50, así que vamos a hacer una proeza gigante el día de hoy para resumir estos dos temas, no para verlos el día de hoy, así que vamos a empezar. Ok, primero tenemos que tener en cuenta, pues, el contexto. ¿Recuerdas que nosotros hablamos del realismo, verdad? Y yo ya te fundamenté por qué Florinda Mato de Turner y Manuel González Prada eran considerados precursores del indigenismo, más no parte de él. Lo mismo también va a pasar con José Carlos Mariátegui, ¿no? Ya que él era bastante estudioso, era un filósofo, no ideólogo, ¿no? Pero también, digamos, no tenía, puedo decir, un lazo directo con la comunidad indígena, ¿no? Por eso también se le considera un precursor, ¿no? Por ejemplo, me dice, con negarse a ver un problema que no se consigue que el problema desaparezca. Y el problema de los indios es el problema de 4 millones de peruanos. Es el problema de las 3/4 partes de la población del Perú. Es el problema de la mayoría, es el problema de la nacionalidad, ¿no? Pero como te digo, como él tampoco dominaba el quechua, ¿no? Se quedó como precursor. Ya cuando nosotros hablamos acerca, pues, ya del contexto, ¿no? El contexto en el cual se suscitó, digamos, en este caso el indigenismo, pues seguimos en el periodo de los años de Leguía, se sigue modernizando la capital, nos estamos viendo cada vez más centralistas, luchas del movimiento obrero justamente para buscar, pues, ¿no? Medidas dignas para los trabajadores, ¿de acuerdo? Ya que acá había demasiada explotación, las personas trabajaban 19 horas, 14 horas, ¿no? Entonces se buscó una regulación, ¿no? También con eso va la formación de sindicatos. Fundación del APRA y del Partido Socialista Peruano, representado por José Carlos Mariátegui, y en el caso del APRA, pues, por Víctor Raúl Haya de la Torre. ¿Cuál es la definición de esta corriente? Te dice, es un movimiento literario, cultural, ideológico y político que buscó la reivindicación social del indígena. ¿De acuerdo? Eso es lo que principalmente se busca, la reivindicación social del indígena que ha sido discriminado, inferiorizado y pues desvalorizado. ¿Cuál vendría a ser aquí, pues, no, las características del indigenismo peruano? La reivindicación social del indígena. Se abandona la idea de la educación como causa fundamental del problema del indio y se propone un origen social y económico como el de la posesión de la tierra. Tenemos que tomar en cuenta varios factores, ¿no? Como ya te había dicho, ¿no? Un poquito con lo que habíamos hablado también sobre Manuel González Prada, no es que el indio realmente sea ignorante, es que a él no le dan las oportunidades de poder salir, aparte, se le explota y nos apropiamos de cosas de ellos, por ejemplo, con sus tierras, ¿no? Eso se ve mucho aquí. Si bien es cierto, tú no habrás vivido tal vez en esa temporada, pero yo sí cuando era niña, habían zonas que eran casi todo campo. Eran todo campo, ¿no? Toda la parte, por ejemplo, que ahora es aeropuerto, el nuevo aeropuerto nacional Jorge Chávez, todo eso antes era campo. Yo me acuerdo que cuando era niña, iba con mi abuela y con mis primas a hacer justamente el famoso rebusque, ¿no? O sea, después digamos, de la cosecha que se hacía, siempre sobraba, ¿no? Entonces yo me acuerdo que íbamos a hacer el rebusque, como pasear, jugábamos, me acuerdo, con mi primo y con mis primas, ¿no? Y hacíamos el rebusque, sacábamos cebollitas, papas, ¿no? Entonces, ¿y a quién le pertenecían todos estos, se podría decir, todas estas tierras? Pues justamente a los campesinos que se habían quedado aquí justamente, ¿no? Y pues ahora ya no hay nada. No sabemos qué pasó, si se lo habrán vendido, si se les habrá coaccionado para vender, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que ahora ya esas tierras, ¿no? Que antes era pues terreno de cultivo, ahora ya son inexistentes. Y eso también se ve en la parte de la sierra. Todo
acusatorio de denuncia los abusos que cometían los gamonales y compañías mineras al apropiarse de las tierras de los indígenas. Y eso se veía bastante, había mucho aprovechamiento, justamente como se veía el indígena como un ser ignorante, era mucho más fácil de manipular y era mucho más fácil poderle robar sus pertenencias. Influencia del realismo, variante del regionalismo que buscó la objetividad en el tratamiento de los problemas del indígena. Reflejó el dialecto propio de cada zona y utilizó las técnicas del realismo decimonónico. Claro, o sea, el realismo sienta las bases, por eso tanto Manuel González Prada, Florinda Mato de Tacna son justamente precursores, porque ellos lanzan la semillita con el cual se terminó de forjar el indigenismo. Acercamiento a la cosmovisión andina. Relatan el mundo andino de manera más cercana y no solo los elementos costumbristas, sino la forma de comprender la vida y su relación con la naturaleza. Cosa que no llegaron a hacer ni Florinda, ¿no? Ni tampoco Manuel González Prada. Continuemos. Representantes del realismo peruano. El indigenismo peruano se va a dividir en dos corrientes. Bueno, no en dos corrientes, sino en dos vertientes, ¿no? En dos vertientes. La primera vertiente se va a llamar indigenismo ortodoxo, en donde ahí va a estar su mayor representante Ciro Alegría, aunque también va a estar Enrique López Arburja, que va a ser como el iniciador del indigenismo, ¿no? Con, en este caso, cuentos andinos. Pero aquí el que más va a resaltar va a ser justamente Ciro Alegría con su obra El mundo es ancho y ajeno. Y en el caso del indigenismo, si bien es cierto, tenemos a Manuel Escorza y José María Arguedas, sabemos que su mayor representante vendría a ser ese último mencionado con Los ríos profundos. El indigenismo se divide en tres zonas, zona norte, zona centro y zona sur. ¿Quién representa la zona norte? Ciro Alegría. ¿Quién representa la zona centro? Vendría a ser justamente Manuel Escorza, con redoble por rancas, y en la parte sur va a estar José María Arguedas. Vamos primero con Ciro Alegría. Ciro Alegría Bazán, nacido en 1909 y pues fallecido en 1967. ¿Qué te dice sobre él? Fue un narrador, periodista y político peruano. Formó parte del Grupo Norte. En sus novelas se refleja un conocimiento directo del indígena de la zona norte del país. Sufrió destierro en Chile debido a sus ideas políticas y pasó algún tiempo en prisión donde enfermó gravemente. Ya en el Perú fue elegido miembro de la Academia Peruana de la Lengua y participó activamente en la política. ¿Cuál vendría a ser su obra más representativa? Cumbre, se podría decir, ¿no? Del indigenismo ortodoxo, vendría a ser El mundo es ancho y ajeno. ¿Cuál es el tema principal del mundo es ancho y ajeno? Pues la lucha por la tierra, ¿no? Porque en esta obra se va a relatar, pues, ¿no? La comunidad de Rumimaki, que justamente quiere ser apropiada por los gamonales, ¿no? Y los comuneros de Maki van a defender justamente Rumi. Entonces, por eso el tema central es justamente la lucha por la tierra. Bueno, te dice género narrativo, pero ya sabemos que para San Marcos existen solamente épico, lírico y dramático, así que será épico, ¿no? Especie de novela, y se estructura en 24 capítulos. ¿Cuáles son las técnicas decimonónicas que se utilizan por influjo del realismo? El narrador omnisciente, o sea, en tercera persona principalmente se utiliza, y la narración lineal, en el caso de que tenga un orden de inicio, nudo y desenlace. Descripciones costumbristas, porque evidentemente, si te quiero hablar sobre la realidad del indígena, tengo que hablar acerca de sus costumbres, qué es lo que hace. Se supone que para yo tratar de defender al indígena y concientizarme, digamos, de todas las influencias del indígena, tengo que saber cómo vive y también cómo piensa. ¿De acuerdo? Interpolación de historias en el aspecto de que me voy a sumergir en diferentes historias de diferentes personajes dentro de la obra, en donde pues voy a poder conocer mejor su punto de vista y su cosmovisión andina. Empleo de dialecto del castellano norteño, claro, ¿no? O sea, no es tan solo que me cuentes qué es lo que viven, sino también si en todo caso, ¿no? El mismo personaje está hablando, entonces que utilicen los dialectos que usan ahí propiamente dicho del norte, ¿de acuerdo?
elementos de la oralidad, cantos, relatos, y hay oposiciones entre Rumi y Umay, ¿no? Claro, ¿no? En el caso, pues, de que Rumi es una comunidad, se podría decir, ¿no? De solidaridad, es una comunidad, digamos, de apoyo mutuo, mientras que Umay vendría a ser todo lo contrario, ¿no? Es como básicamente tierra de nadie. A ver, vamos con esto. Argumento y personaje. Se dice, la obra abre con el presagio y finaliza con su cumplimiento. La muerte de la esposa de Rosendo Mati, primer cumplimiento. Este hecho servirá como excusa al gamonal de Umay, ¿no? Álvaro Amenábar, él es el hacendado, él representa a los gamonales, ¿de acuerdo? Para acercarse a Rumi y saber la cantidad de comuneros que vivían ahí. Álvaro decide iniciar un litigio contra Rumi, denunciando que los comuneros han usurpado sus tierras. A través de la corrupción de funcionarios, logra ganar el pleito y despojar a los campesinos, quienes deciden irse pacíficamente a Anañahui. Segundo cumplimiento. Rosendo Maki es acusado de abigeato y llevado a prisión, donde es asesinado. Tercer cumplimiento. Tras un pequeño tiempo de descanso, Álvaro Amenábar quiere despojarlos también de Yanañahui. El nuevo alcalde, Benito Castro, decide luchar contra el gamonal, pero debido a que Álvaro Amenábar cuenta con el apoyo de la justicia, entre comillas, los comuneros son masacrados y la comunidad de Rumi extinguida. ¿Tú te das cuenta, no? Mira, la ambición, ¿no? El poder. O sea, al final, la comunidad de Rumi fue despojada de esa tierra, ¿no? O sea, al final, Álvaro Amenábar logró apropiarse de esa tierra. Y ya digamos, cuando los habitantes de lo que antes era Rumi buscaron una nueva forma de existencia en otro lugar que ahora se llamaba Yanañawa, ay, me mareo, a ver, Yanañahui, perdón, también se les despojado. Es por eso también el fundamento, digamos, del por qué se llama así. Miren, la obra, el mundo es tan ancho, o sea, hay tanto espacio en el mundo, pero a la vez no nos pertenece nada. Lo mismo es justamente para los indígenas, ¿no? Porque se incorporaron en un lugar, digamos, crecieron ahí y luego fueron despojados. Ese no es tu lugar. Se van a otro lugar, se desarrollan, ¿no? Modernizan el lugar, tienen una mejor calidad de vida, ya, te vas, ya no es tu lugar. Por eso ahora se llama así, el mundo es ancho y así, ¿no? En este caso es bajo la perspectiva de los indígenas. El mundo es tan grande, pero a la vez tan amplio. Tenemos acá pues la contraposición entre Umay, que es la hacienda caracterizada por el individualismo, todo lo contrario con Rumi, que representaba la comunidad solidaria y colectiva. Tenemos a Álvaro Amenábar, que es el gamonar de la hacienda de Umay, que no duda en utilizar todos sus medios posibles para obtener lo que desea. O sea, era una persona de dinero y por ende corrompía bastante gente para obtener lo que deseaba. ¿Qué te dice acá, no? Representa la explotación. A su vez, él va a tener secuaces como Bismarck Ruiz, que es el abogado de Rumi, que inicialmente, o sea, era el abogado que había contratado a Rumi para que lo defendieran, pero al final, pues, Álvaro Amenábar lo logra corromper, pagándole bastante dinero, y al final, pues, va a sabotear, se podría decir, la defensa de los comuneros de Rumi para hacer ganar a Álvaro Amenábar, ¿no? Abogado de Rumi que cede ante el soborno de Álvaro Amenábar. Tenemos también a Zenobio García, que es el gobernador amigo de Álvaro Amenábar. O sea, Álvaro Amenábar era una persona de bastante influencia, de bastante dinero. Luego tenemos aquí, pues, a Rosendo Maki, el primer gobernador de Rumi, primer alcalde de Rumi, y dice que él se retira pacíficamente cuando lo despojan de su tierra. Representa la sabiduría popular, pero de ahí, después cuando ya se van pues a esta nueva tierra que se llama Yanañahui, ¿no? Quien va a asumir el control, por decirlo así, ya por último vendría a ser Benito Castro.
Último alcalde de Rumi, hijo adoptivo de Rosendo Maki, representa el progreso, muere luchando para defender su tierra. Y luego tenemos a Alfredo Vázquez, que es un agricultor que se transforma en bandolero defensor de derechos. Apoya a la comunidad de Rumi. Vamos con pequeños análisis, digamos, de los fragmentos, ¿no? De lo que vendría a ser, pues, la obra. Mira, si bien es cierto, pues, esta parte, ¿no? De lo que vendría a ser la obra es bastante extensa, pero podemos rescatar bastantes características de la obra, como por ejemplo la crítica a la incompetencia de los funcionarios, la burocracia y sistema judicial. Eso también lo resaltaba Manuel González Prada. Denuncia de la desigualdad social como la ley que beneficia a los poderosos, ¿no? Claro, porque si realmente la ley fuera justa, no hubiera habido, pues, digamos, este caso de que digamos, Bismarck Riggs, que vendría a ser, pues, el abogado, se haya dejado ceder, pues, tan fácilmente por dinero, ¿no? No hubiera sucumbido al soborno, porque eso es ilegal. Luego te dice, posee descripciones minuciosas con un lenguaje connotado, ¿no? Ahí se puede ver los rasgos del realismo, pues recuerda que el realismo, una de sus características es justamente, ¿qué cosa? La profunda descripción. También te dice descripción de la lucha en la tierra y denuncia el exterminio inmesurable de las comunidades. Como te digo, al final, o sea, primero lo despojan de Rumi y luego en la próxima, que es en Yanañahui, también lo logran despojar, ¿no? Pero a su vez también terminan con todos los comuneros. En efecto, la naturaleza, por medio de la serpiente, presagia una fatalidad al hombre que iba desprevenido en su camino, creencia indígena. Para un hombre andino es un mal augurio o fatalidad que una culebra se cruce en su camino. Es una creencia, una superstición, ¿no? Pero por más que sea una creencia o superstición, al final, pues, el destino realmente de los comuneros de Rumi fue trágico, ¿no? O sea que se cumplió de alguna forma el augurio, ¿no? Claro. Pero ahí, como te digo, se ve la creencia, pues, la cosmovisión andina, ¿sí o no? Nosotros no tenemos esa cosmovisión, ¿sí o no? De que de repente si ves una culebra y pasa ahí de repente delante tuyo que te va a pasar algo, no, porque es propio de la cultura de ellos. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos ahora con José María Arguedas. Nacido en 1911 y fallecido en 1969. Hay que tomar en cuenta que ahorita que hemos visto a Ciro Alegría, él es representante del indigenismo ortodoxo. ¿Por qué? Porque te muestra la realidad del indígena de una manera fría, ¿de acuerdo? Sanguinaria, porque la obra termina de manera triste, de manera trágica. Pero digamos que en este caso con José María Arguedas, te va a mostrar el lado tierno del indígena, la parte intimista del indígena, ¿no? Es por ello que José María Arguedas representa el neo-indigenismo, ¿ok? Nacido en Andahuayla, Apurimax en 1911, te dice que fue catedrático de San Marcos y en la agraria La Molina se dedicó a la investigación de la cultura andina. Su lengua materna fue el quechua. Eso le permitió traducir mitos, poemas y relatos andinos. ¿Pero por qué, profesora? ¿Qué tuvo que pasar para que, o sea, su lengua materna haya sido quechua? Lo que pasa es de que José María Arguedas pierde a su madre a una muy corta edad, ¿no? Entonces su papá, después, digamos, de un tiempo, se llega a casar con una señora, ¿no? Que era la madrastra de José María Arguedas, ¿no? Ellos eran de tener, o sea, sí tenían dinero, vivían bien, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Que como el papá trabajaba mucho, salía de casa y pues en la gran mayoría del tiempo se quedaba con la madrastra, pero la madrastra era mala. Lo trataba mal, lo insultaba, no lo veía como un hijo, ¿entiendes? Frente a esto, José María Arguedas decide huir. ¿Pero a dónde? Se va con los criados. ¿Y quiénes eran los criados? Indígenas. Indígenas que hablaban quechua. Entonces, José María Arguedas cuando era niño se sentía muy feliz estando con ellos, ¿no? Entonces, cada vez que podía irse, ella estaba básicamente todo el día, ¿no? Con los cocineros, con las cocineras, ahí mientras lavaban la ropa, ¿no? Y los acompañaban, ¿no? Y ahí fue cuando él poco a poco en la práctica aprendió el quechua, ¿no? Él solamente se puede decir que regresaba a su vida normal
cuando su papá regresaba, ¿no? Se sentaban en la mesa los tres, comían y todo, pero cuando se iba, digamos, de nuevo, José María Arguedas regresaba con los indígenas, ¿no? Y pues comenzó a tratar más con ellos, tanto así que él consideraba a todos los criados como su familia, porque ahí con ellos es donde él sintió el verdadero amor, el verdadero aprecio, ¿no? Cosa que no sentía pues con su madrastra y también pues lamentablemente con su padre porque no era muy presente en su vida, ¿de acuerdo? Porque trabajaba mucho. Entonces, a él sí le podemos decir que es un verdadero indigenista. ¿Por qué? Porque él nació alrededor de esta, digamos, de esta cultura. O sea, él es un blanco en un mundo de indígenas, ¿te das cuenta? ¿No? Es por eso también que lamentablemente José María Arguedas se sentía desencajado. ¿Por qué? Porque él se sentía un blanco, digamos, alrededor de los indígenas, ¿no? Pero se sentía un indígena alrededor de los blancos. Eso lo desencajó mucho, ¿no? Porque él tenía una forma de actuar, pues, bastante a las costumbres de los indígenas, pero cuando iba a Lima y tenía otro estilo de vida, se sentía bastante inconforme, se sentía como fuera de sí, ¿no? Él extrañaba justamente las costumbres, es el modo de vida que había allá. Ok, ahora, él también ha destacado no solamente en la parte de la novela, ¿no? Donde ahí está Yaguar Fiesta y donde están los ríos profundos, sino también en la poesía y también en el poema. ¿De qué obra nosotros nos vamos a basar aquí para estudiar Pase a Ríos Profundos? ¿De acuerdo? Ya. Ríos Profundos generan, pero como te reitero, como hasta San Marquitos, simplemente sabes que hace referencia al género épico, ¿de acuerdo? Especie novela. Estructura tiene 11 capítulos. Tema, la identificación con el mundo andino. Otros temas que también se van a ver, vendría a ser ¿qué cosa? La violencia racial. ¿Qué más? La lucha social, el desarrollo cultural, el sistema opresivo, vínculo andino de la educación y el vínculo del hombre andino con la naturaleza. Es que, si bien es cierto, pues él toca, digamos, la cosmovisión digamos, del indígena, su forma de pensar, su forma de actuar, pero todo esto va ligado pues al contexto en el cual también se encontraba el indígena, pues, y viviendo un contexto de lamentablemente de mucha discriminación y mucha violencia. ¿De acuerdo? Ahora, hay que tomar también eso del desarrollo cultural. ¿Por qué? Porque el personaje principal va a ser Ernesto, que vendría a ser algo así como la versión mini de José María Arguedas. Es como si fuera José María Arguedas ahí en ese libro, ¿no? Entonces, Ernesto está acostumbrado justamente, mire, parecido, digamos, a la vida de José María Arguedas, ¿no? Su papá viajaba mucho, pero en la historia, digamos, él viajaba, digamos, con él, ¿no? Entonces va a tener un momento donde lo va a tener que dejar solo. Y esa vida, digamos, citadina que tenía, va a cambiar. Va a cambiar porque va a comenzar a vivir dentro de costumbres y entornos propiamente indígenas, ¿no? O sea, veía, ¿no? Cómo las personas, digamos, trabajaban en el campo, la forma incluso cómo jugaban los niños de allá, que es muy diferente, digamos, a la ciudad, ¿no? Entonces, ahí se ve el desarrollo cultural, ¿no? O sea, el cambio de cultura, ¿no? Y la adaptabilización a esa misma. Características, presencia del animismo. ¿Qué es el animismo? Darle vida a objetos inanimados. Carácter autobiográfico, porque por eso te digo, Ernesto era básicamente José María Arguedas. Empleo de diversos registros, o sea que hay diferentes niveles de la lengua, ¿no? O sea, vamos a ver de repente lengua culta, luego vamos a ver lengua dialectal, ¿no? Netamente, digamos, porque justamente de los oriundos de los diferentes lugares que vamos a ver acá. Incorpora lo real y maravilloso, claro, la forma real, ¿no? Que vendría a ser el día a día que va a tener Ernesto, y la forma maravillosa cuando te cuenta acerca de las costumbres, ¿no? La cosmología andina. Te dice, describe ambientes de la Sierra Sur del Perú, eso es correcto, ¿no? Tiene rasgos descriptivos porque también tiene influencia realista.
¿Cuáles son los personajes de los ríos profundos? Principalmente tenemos que tener en cuenta a Ernesto, que es el niño protagonista, ¿no? Y que vendría a ser, pues, hijo de Gabriel, ¿de acuerdo? De ahí tenemos, pues, al viejo, que sería su tío, que es la razón por la cual justamente se van a Cusco, pues, ¿no? Porque justamente querían visitar al tío por un tema, ¿no? Y y ahí es donde justamente comienza a ver el cambio de perspectiva, ¿no? Comienzan a viajar bastante. Y ahí tenemos otros personajes como el padre Linares, que es el director del internado, sí, porque Ernesto van a meter un internado para que estudie. También tenemos, por ejemplo, dentro de ese internado, ¿no? También a otros personajes como Lleras, que era un joven abusivo, ¿no? También tenemos a Añuco, ¿no? Que en este caso era el protector de aquí de mi compadre, ¿no? Pero también era el hijo engreído del hacendado. Y tenemos también a Peluca, que es otro, digamos, este personaje secundario, ¿ya? Que también está ahí dentro de lo que vendría a ser, digamos, los compañeros con los cuales interactúa Ernesto. También tenemos, por ejemplo, a Antero, que ese sí es amigo de Ernesto, y tenemos a Palacios, que también es su amigo, pero lo consideran como el más serio. También tenemos otros personajes como Doña Felipa, que va a destacar porque ella va a ser la líder de una rebelión, ¿de acuerdo? La rebelión de las chicheras. Luego también vamos a tener a quién, a Opa Marcelina. Dice, pero es objeto sexual. Lo que pasa es que a ella le empiezan a sexualizar demasiado, ¿no? Es que lo que pasa es que Opa Marcelina era algo así parecido como una prostituta, ¿de acuerdo? Entonces a ella, digamos, bajo ello, digamos, se le comenzó a sexualizar mucho más, ¿de acuerdo? O sea, no se le veía básicamente como una persona. Sí sabes a lo que me estoy refiriendo. Vamos con los principales acontecimientos de Ríos Profundos. Te dice, Ernesto y su padre, que es abogado, su papá en la vida real también era abogado, llegan al Cusco, donde se encuentran con el viejo, o sea, el tío de Ernesto. Este no los trata bien. Ellos recorren la Sierra Sur. En Chalhuanca, un hombre pide los servicios del abogado. Ernesto es internado en un colegio religioso en Abancay. ¿Qué pasa ahora ahí? Ernesto visita Pitabamba. El cura, en sus sermones, elogia a los hacendados. Si te das cuenta, se menciona varios lugares de la Sierra Sur del país, ¿sí o no? Claro, es por eso que ahí da tintes, digamos, realistas, pues, ¿no? Porque hay una profunda descripción también. ¿Qué más dice? Ernesto visita el barrio de Huanupata y se describe ahí el colegio y sus integrantes. Antero lleva un zumbayo. Profesora, ¿y qué es el zumbayo? El zumbayo es esto de acá. Es como una especie de trompo grande, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa con ese zumbayo, no? Dice, Antero lleva un zumbayo al colegio. Se describen las peleas entre los alumnos y los abusos de los mayores. Lo que pasa es que en el zumbayo se ve un poquito de la cosmología andina, porque cuando hacían, digamos, girar el trompo, salía como chispitas, ¿no? Salían chispitas y de alguna forma, pues ahí comenzaban a contar como historias o propios, digamos, decir, de las costumbres propias andinas. No es una cuestión ahí, como tú ves, mi sistema maravilloso, es una vida real, no, porque recuerda que acá también se combinan con hechos fantásticos. ¿Qué más dice? Las chicheras, lideradas por doña Felipa, se rebelan para exigir el reparto de la sal al pueblo. Ernesto las acompaña en el tumulto. Castigan a Ernesto, luego regresa a Pitabamba con el cura y sermonea a los indios. Los conflictos entre los alumnos empiezan, Lleras se fuga, o sea, aprovecha de que hay un conflicto y Lleras se va. Los militares contienen a las chicheras. Antero y Ernesto, recuerdan que son amigos, conversan en el colegio sobre la situación. Un domingo, Ernesto y los demás ven una exhibición de la banda militar. Visita el barrio de Huanupata, donde se deleita escuchando a los músicos y los cantores, ¿no? Eso, por ejemplo, no era para nada normal para Ernesto, pues, ¿no? Que digamos en las clasitas comiencen a cantar, comiencen a tocar, para él era una nueva experiencia. Los militares se retiran de Abancay sin haber capturado a Felipa. Conflicto entre los alumnos, también sigue habiendo conflictos entre los alumnos, ahí es donde se ve justamente la parte racial, la parte de la discriminación, ¿no? ¿Qué más dice? Opa Marcelina fallece víctima del mal.
¿no? Bueno, en este caso, pues cuando hace referencia, ¿no? Víctima del mal, ¿no? Comenzó, digamos, a proliferarse como un tipo de peste, ¿ya? Como un tipo de peste, ¿no? Entonces, esa peste lamentablemente la afectó a él, ¿no? ¿Qué más te dice? Ernesto se acerca a verla, por lo que es puesto en cuarentena por temor a un contagio. El padre acepta y da la misa a medianoche. Con el permiso del padre, Ernesto abandona Abancay y va a una de las haciendas del viejo, donde espera el retorno de su papá, ¿no? Y de alguna forma eso también como te dice una analogía de la vida, digamos, de José María Rivas, ¿no? Porque él también siempre cuando estaba, digamos, si bien es cierto, él estaba entretenido, ¿no? Con los indígenas cuando su padre, digamos, estaba viajando por trabajo y tampoco podía regresar a su casa porque ahí estaba la madrastra malhumorada. A pesar de todo eso, evidentemente él extrañaba a su papá, pues. ¿Te das cuenta? Extrañaba demasiado a su papá. Y no es de extrañar que la obra también termine así, donde Ernesto espera justamente, no en la casa del viejo, a que venga su papá porque justamente lo extraña, ¿no? Y también de haber tenido tantas aventuras, ¿no? Ya era hora de regresar a casa. ¿Listo? Vamos con más análisis. Te dice, ¿no? Análisis de los ríos profundos. Eran más grandes y extrañas de cuanto había imaginado. Las piedras del muro incaico bullían bajo el segundo piso encalado, que por el lado de la calle angosta era ciego. Me acordé entonces de las canciones quechuas que repetían una frase patética constante: Yaguar Mayo, río de sangre; Yaguar Unu, agua sangrienta; Puktik, Yaguar Tokcha, lago de sangre que hierve; Yaguar Wek E, lágrimas de sangre. ¿Acaso no podría decirse Yaguar Rumi, piedra de sangre, o Pukdik, Yaguar Rumi, piedra de sangre hirviente? El Pongo tenía un poncho raído, muy corto. Se inclinó y pidió licencia para irse. Se inclinó como un gusano que pidiera ser aplastado. Aquí, por ejemplo, te comparten un poquito de lo que vendría a ser la cosmovisión andina, ¿no? Porque te hablan acerca de cómo denominan a las cosas, ¿no? Que es una cuestión un poquito curiosa, ¿no? Porque para él trata de asociarlo tal vez con otros significados, ¿no? Porque se está adaptabilizando tal vez esa nueva forma de comunicación. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más sale aquí? A ver. Voy a poner con el siguiente. A ver, dice, frente a Yauyos hay un pueblo que se llama Cusi. Yauyos está en una quebrada pequeña, sobre un afluente del río Cañete. El riachuelo nace en uno de los pocos montes nevados que hay en ese lado de la cordillera. El agua baja a saltos hasta alcanzar el río Grande, que pasa por el fondo lejano del valle. Por un lecho escondido entre las montañas que se levantan bruscamente, sin dejar un claro ni una hondonada, el hombre siembra en las faldas encarpadas, inclinándose hacia el cerro para guardar el equilibrio. De Cangallo seguimos viaje a Huamanga, por la pampa de los indios morochucos. Cerca de Huamanga, cuando bajábamos lentamente la cuesta, pasaron como 10 de ellos. Descendían cortando camino al galope. Iban emponchados, una alta bufanda les abrigaba el cuello, los largos ponchos caían sobre los costados del caballo. Varios llegaban, dice Guatrapupus, a la espalda, unas trompetas de cuerno ajustadas con anillos de plata. El canto de los Guatrapupus subía a las cumbres como un coro de toros encelados e ira. ¿Qué característica puedo resaltar? La identificación con el mundo andino, como su paisaje, sus costumbres y también su cultura. ¿De acuerdo? Muy bien, hasta aquí. ¿Preguntas? Ya hemos terminado básicamente todo lo que es con respecto a indigenismo. ¿De acuerdo? Tanto por la parte ortodoxa como la parte del neoindigenismo por José Vallargueras.
A ver, pego los comentarios. Ah, ya, no hay preguntas. ¿Va todo bien entonces? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Sí? Ok. ¿Qué falta? Mi cuello. Nos falta generación del 50. Nos falta generación del 50, 1950. Vamos a ir a la época de las barriadas, ¿no? Ese tema me gusta. Hasta puedo decir que me gusta mucho más generación del 50. Justamente, por eso no digo que no me guste, digamos, indigenismo, sino que me gusta, digamos, preferente más generación del 50. ¿Por qué? Porque se enfoca mucho con la realidad actual. Si bien es cierto, estamos hablando de 1950, 2025, hay una gran brecha en años, pero hay muchas cuestiones que se pueden repetir en la actualidad. Es por eso me encanta la literatura peruana, porque justamente, pues, toda la literatura hace referencia justamente a nuestra realidad. En diferentes tiempos, evidentemente, pero también se relacionan y se conectan, ¿no? Lo mismo pasa ahora, ¿no? Lo mismo pasa ahora también, ¿no? Todo lo que a ti te estoy enseñando, de alguna u otra forma, es parte de la historia de nuestro país. A ver, dice mi sobre la identificación con el mundo andino, ¿lo pueden explicar un poquito más? ¿Cómo se ve eso? ¿Lo dices por las características de acá? ¿O por qué lado? ¿En qué lado se lo he puesto, hijo? Dime. Ah, aquí. Claro. Lo que pasa es que cuando te habla de la identificación con el mundo andino, ¿no? Es porque de repente, ¿no? Yo veo esas costumbres, ¿no? Veo la forma como viven y yo quisiera también de alguna forma tener esa forma, digamos, ese modo de vida. También, por ejemplo, me identifico porque también veo sus problemas y digo, oh, esos problemas también yo las tengo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si bien es cierto, las proezas o digamos los trabajos que hacen los indígenas son diferentes a los nuestros, pero al final la carga es la misma. O sea, me refiero el gasto mental, el gasto físico también es la misma, ¿no? Cuando yo me refiero también a identificación, ¿no? Digamos, con el mundo andino y sus costumbres, ¿no? Es que justamente hay mucho de la parte andina que es también parte de nosotros también. Lo que sucede es que nosotros, prioritariamente, que somos citadinos, digamos de esta forma, vivimos medianamente alienados, porque estamos, digamos, en una, sobre todo Lima, que es una parte demasiado centralizada, pues hay mucha modernidad, e incluso sin mentirte, pues es una copia de los países que están en el primer mundo, ¿no? Tecnología, ¿no? Carros último modelo, que digamos en zonas aledañas no se ven, ¿no? Entonces, cuando digamos el peruano citadino sale y se va, ¿no? A las partes sierra, va a suceder ese cambio de perspectiva, pues se da cuenta de que pues que no todo está lleno de edificios, ¿no? Te sientes libre cuando ves la naturaleza, te sientes tranquilo, comienzas a aprender sobre, digamos, en este caso, las costumbres que hay en la parte sierra donde vayas a viajar, supongamos que sea parte sur, porque acá refiere parte sur, ¿no? Ves su forma de vida, te incorporas en su forma de vida y de alguna forma te sientes parte de ellos. Por eso habla de una identificación. Cuando dicen identificación con el mundo andino, ¿no? Es porque también habla de una adaptabilidad a ello también, porque Ernesto, si te das cuenta, Ernesto no es de esas zonas del sur. Él va a esas zonas del sur justamente porque su papá tiene trabajo de abogado. Entonces, él también va a sufrir pues esa adaptación y se va a identificar con los problemas que también hay allá. Es por eso cuando hay la rebelión de las chicheras, es que él se da cuenta que es una causa justa porque querían quitarle la sal básicamente, ¿no? Entonces por eso que hay una rebelión y ahí pues él con Antero, ¿no? Comienzan a estar como, se meten, ¿no? En esa, digamos, en la protesta, ¿no? Y comienzan a apoyar porque también se identifican con los problemas que tienen ellos. ¿Ok? ¿Se entiende ahora sí por dónde va la identificación? Ujú, ya, hasta ahora sí. Vamos ahora con generación del 50.
En el caso de la generación de 50, pues estamos hablando a mediados del siglo, pues, del siglo XX, 1950. Aquí ya estamos con el onceño de Manuel Odría, la migración provinciana a la costa, principalmente eso. Y la guerra de Corea de 1950-1953, que ya eso tú lo verás de repente ahí en Historia del Perú. Yo me voy a centrar justo, y la Guerra Fría también de la Segunda Historia Universal, pero yo me quiero centrar en lo segundo. Migración provinciana hacia la costa. Como tú te das cuenta, Lima se va modernizando, ¿no? Para 1950, Lima, producto pues, digamos, de la modernización, comienza a cambiar. Hay más ciudades, hay más pistas, hay más centros comerciales, más empresas, más tecnología. Y eso comienza a correr rodos también en la parte sierra. Te dice, oye, es cierto, mira, en la Lima hay nuevas oportunidades, dice. Hay trabajo. Puedes mejorar tu calidad de vida. Acá vendiendo papas se gasta poco, pero allá en Lima se puede ganar más. Muchos de los que vivían en la parte de la sierra, y para qué no, también de repente una minoría en la parte de la selva, pero nosotros estamos enfocando más en esa zona, ¿no? Las zonas que no eran centralizadas. Veían a Lima como un nido de oportunidades. ¿Y qué van a hacer? Van a dejar su vida de la sierra y van a viajar aquí. Porque tenían una expectativa de mejorar su vida. Pero había un problema. Ellos no conocían a nadie acá. Porque tú sabes que cuando tú viajas a algún lugar y conoces a alguien, al menos esa persona te puede ayudar y te puede brindar facilidades para tu adaptación, ¿o no? Claro. Pero en el caso de estas personas no había eso. He ahí donde tienen que buscar un lugar en donde ellos puedan vivir. Comenzaron a invadir cerritos, zonas que veían medianamente desocupadas, para hacer su casita ahí, ¿no? De cera, calaminita, ¿no? O tal vez con barro, para poder tener un lugar en donde poder dormir. También se veía pues a los niñitos, porque también iban, las mamás iban con sus niños, ¿no? Vendiendo caramelitos, ¿no? O en todo caso, y mira, y esto todavía es vigente, ¿sabes por qué? Porque yo el día de ayer me acuerdo, como mi laptop estaba mal, tuve que ir a la casa de mi papá, porque mi papá es un monstruo de informática, ¿no? Él sabe a eso de las computadoras. Entonces yo prefiero darle a alguien que conozco que arriesgarme con alguien que no conozco y que de repente, no sé, pueda pasar algo. Entonces justo ya llegando, digamos, a la zona de Poset, ¿no? Bajo del carro, ¿no? Y tengo que cruzar pues para tomarme otro carrito que se lleva directamente a la casa de mi papá y mi hermana. Y justo en la vereda veo a una señora con una pollera. Se notaba que esa señora no era de acá. Por el dialecto, también porque sus narices, sus cachetitos estaban justamente ruborizados. Y eso es justamente de alguna zona, de repente, digamos, de fondo, digamos, de la parte de la sierra, de repente será uno, desconozco sinceramente, de ser emitido si te especificara, ¿no? De qué lugar viene, ¿no? Pero no era de Lima. Y más aún, esa señora estaba con un niño. Ese niño pues habrá tenido unos 6 añitos por ahí. O sea, era chiquito el niño, ¿no? Igualito también sus facciones, ¿no? Estaba chaposito, ¿no? Se veía que el niño también no era de acá de Lima. Y pues estaban en la parte de la vereda vendiendo fruta, ¿no? Creo que eran esas bolsitas de tuna, también de aguaymanto, ¿no? Frutitas, ¿no? Eso, por ejemplo, ese ejemplo que yo te doy, había bastante en 1950. De alguna u otra forma la gente quería sobresalir, ¿no? Pero ahora, eso, digamos, eso pasaba, claro,
de la sierra, digamos, porque hay un viaje entre de las sierras y a la costa, por decirlo así, las barriadas de la migración, ahí están las migraciones, ¿no? A la capital justamente por mejoras de vida. Ahora, esto no tan solo pasaba, digamos, de la parte sierra a Lima, sino también la misma Lima, porque cada vez la misma Lima se volvía más competitiva. Entonces, la gente que estaba acá en Lima tenía que sobrevivir también, ¿no? Y había empresas que quebraban y aquellos que trabajaban se quedaban sin trabajo y tenían que ver otra forma de poder sobresalir, ¿no? También aquellas personas que aquí tenían hijos, sus hijos pues no tenían una vida garantizada, si sobre todo eran de clase media baja o eran clase pobre. Pues. O sea, también hay un montón acá, no tan solo han sufrido o sufren, ¿no? Aquellas personas, digamos, que migran, sino también aquellas personas que están aquí en la plena Lima sobreviviendo a este gran sistema, ¿no? Que es algo así como un mini sistema capitalista así gigante europeo, ¿no? Que igualito a lo Kafka, ¿no? A lo Kafka que nos aliena, ¿no? Y que se aprovecha de nosotros para nosotros darle todo nuestro, digamos, todo nuestro trabajo, todo nuestro esfuerzo, y cuando ya nosotros somos inservibles, nos desechamos, ¿no? Acá vamos con ese proceso de adaptabilización en cuanto a Lima, pues se va modernizando, pues, ¿no? Pero ¿qué pasa si, claro, Lima se moderniza, pero sus habitantes viven en la pobreza? Un poco irónico, ¿no crees? Vamos con la definición. Mira, te dice, la generación de los 50 se desarrolló en lírica, teatro y narrativa. Esa última presenta dos aportes fundamentales. En primer lugar, haber dado una visión más completa y compleja del Perú en el siglo XX, con sus fenómenos urbanos y rurales. En segundo lugar, haber asimilado las técnicas modernas provenientes sobre todo de James Joyce y William Faulkner. Claro, de ahí, por ejemplo, agarran influencias, ¿no? Para poder crear, digamos, historias que si bien es cierto, no es que realmente hayan existido esos personajes, pero sí son situaciones que fácilmente podrían pasar. Ahora, si hablamos de la generación del 50 con características, descripción de crecimiento y modernización de la urbe, una visión crítica de la ciudad, tono neorrealista en el aspecto de que sí te voy a mostrar un realismo, pero adaptado pues a las situaciones de aquí. Protagonismo del migrante provinciano, de la clase media y de los sectores juveniles. Desarrollo de 3 líneas temáticas, el neorrealista, neoindígena y también la parte fantástica, porque en algunas partes pues se va a ver que no es como que todo realismo, ¿no? ¿Qué decía Enrique Congrains? Que también es un representante de la generación de 50, pero no lo vamos a ver. Mira, él decía lo siguiente acerca de Lima. La bestia con 1.000.000 de cabezas, Esteban había soñado hace unos días, antes del viaje. En eso, una bestia con 1.000.000 de cabezas. Y ahora él, con cada paso que daba, iba internándose dentro de la bestia. El niño junto al cielo, ¿no? Lima representa justamente como una gran bestia que se traga, en este caso, a sus habitantes. O sea, es una metáfora. Porque lo que se traga es porque se alimenta. Y yo te pregunto, ¿este sistema no se alimenta de nosotros? ¿Cómo sobrevive este sistema? ¿Por nosotros, sí o no? Claro que sí. Indicadores de neorrealismo tenemos a Enrique Congrains, Lima Hora Cero, Julio Ramón Rivero con La Palabra del Mundo, que eso ahorita lo vamos a ver. También tenemos a Carlos Eduardo Zabaleta y Osvaldo Reynoso. Vamos rápidamente con Julio Ramón Rivero. Te dice, desarrollo del cuento, novela, ensayo y teatro representa dos mundos, la oficialidad versus la marginalidad. La oficialidad hace referencia pues a aquellas personas que ya tienen, se podría decir entre comillas, la vida resuelta, ¿no? Que no tienen que pasar pues por situaciones, digamos, difíciles para poder sobrevivir, y pues la marginalidad, ahí estaría justamente el provinciano tratando de sobresalir, pues, ¿no? Y pues que lamentablemente no les salen las cosas como quieren y pues se tiene que sufrir y tiene que pagarse. Muestra las consecuencias de la modernización y la expansión de la urbe. Muestra una voz narrativa escéptica en un entorno social. La mayoría de sus personajes experimentan el fracaso o la frustración.
Cuando tú leas las historias de Julio Ramón Rivero, te vas a dar cuenta que sus finales de sus personajes son tristes, porque sus personajes son fracasados. Vamos con los gallinazos sin plumas. Es un cuento que pertenece a la obra La Palabra del Mudo. Claro, o sea, la obra es La Palabra del Mudo, que es justamente, ay, ratito, que es justamente, uy, disculpa, mi gato que se ha aprovechado, se ha adueñado de mi silla, ¿no? Que es justamente uno de los libros, ¿no? Que aquí, digamos, lo tengo, uy, perdón. Y es bastante interesante, porque como te digo, ¿no? Mira, La Palabra del Mudo es un conjunto de cuentos, ¿de acuerdo? Así que se podría decir básicamente que La Palabra del Mudo de Julio Ramón Ribeiro es una antología, ¿de acuerdo? Una antología porque es una colección de relatos. Acá, por ejemplo, te dice Gallinazo sin plumas, justamente sería pues una de los tantos cuentos que va a haber aquí. También hay otros, por ejemplo, como La Insignia, El Banquete, Explicaciones a un cabo de servicio, Los Merengues, La Botella de Chicha, Por las Azoteas, El Profesor Suplente, ¿no? Una aventura nocturna a pie del acantilado. Reader y el Pisapapeles, Espumante en el sótano, El próximo mes me nivelo, El ropero, Los viejos y la muerte, y también tenemos Alienación. En muchos de estos tópicos se toca el tema del racismo, el tema de la discriminación, el tema de salir adelante y todo lo que se tiene que hacer para ello, pero lamentablemente no se puede conseguir porque fracasa. Específicamente aquí en esta historia de Los gallinazos sin plumas, nosotros vamos a ver la explotación infantil. Porque había explotación infantil, claro, y la sigue habiendo. La sigue habiendo lamentablemente. No sé si te ha pasado que tú cuando estás, por ejemplo, en el carro, suben niños a vender. O en todo caso, cuando estás en los taxis, ¿no? Si estás o en colectivos de repente, ¿no? Estás ahí en el semáforo y hay niñitos vendiendo, ¿no? Vendiendo caramelos, vendiendo chocotejas, vendiendo tal vez frutas o simplemente pasando por los carros a pedir un sencillito o una propina. Eso es explotación. Quieras o no es explotación, porque ningún niño debería de trabajar. Se supone que esos niños que están entre sus 6, 7, 8 añitos deben de estar estudiando. Pero ahí lamentablemente te notas con una realidad, ¿no? De que no todos tenemos los mismos privilegios y no todos nacemos en el mismo estrato social o no nacemos con las mismas facilidades, ¿no? Es por eso que es importante tener conciencia social, porque a veces, muchas veces nosotros hablamos desde nuestro privilegio. Y ahí sale, pues, ¿no? Esta frase que dice, el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Hay que ser un poco autocríticos. He aquí, justamente, que toda esta colección de obras, esta colección de cuentos, te hace justamente tener un poco más de conciencia social. Claro que sí, porque te das cuenta que la realidad que tú tienes es un privilegio. No todos tienen la posibilidad de estudiar. Que en el caso lo vamos a ver con Efraín y Enrique, que son los protagonistas de esta historia. Por eso, el tema principal acá es la explotación infantil. Temas secundarios, la pobreza, la marginalidad, la urbe monstruosa y sus habitantes. ¿Cuáles son las técnicas que utiliza Julio Ramón Rivero aquí en esta colección de cuentos? Narrador omnisciente, narración lineal, inicio, nudo, desenlace, uso de dicotomías, ¿no? O sea, de contrarios. Urbe, marginalidad, esperanza, opresión. Un lenguaje sencillo porque, digamos, la finalidad es que todos puedan leer esta historia y que la puedan entender. Julio Ramón Rivero quería que llegara, digamos, y que lo entendieran así como él lo había narrado, sin necesidad que tengan que ir a traducciones o de repente que sea al estilo, digamos, de Borges, ¿no? Tal vez, ¿no? Que había una gran densidad semántica. No. Para Julio Ramón Rivero quería que sea lo más sencillo posible. Elementos grotescos, ¿no? Claro, la basura, por ejemplo, te detallaba bien la basura, ¿no? Cuando hurgaban a los muladares, por ejemplo, ¿no? Grotesco.
No presencia de alegorías, el cerdo, que en esta historia representa el sistema explotador y los niños la explotación infantil, el narrador con una visión escéptica. No, o sea, trata de narrar la historia de una manera, digamos, tan descriptiva posible, ¿no? No yendo por un bando ni por el otro, simplemente como contando una historia como si él fuera un testigo. ¿Por qué el título La palabra del mundo? Porque en la mayoría de mis cuentos se expresan aquellos que en la vida están privados de la palabra, los marginados, los olvidados, los condenados a una existencia sin sintonía y sin voz. Yo les he restituido este hábito negado y les he permitido modular sus anhelos, sus arrebatos y sus angustias. Por eso justamente se llama La palabra del mudo. ¿Por qué? Porque Julio Ramón Rivero le va a dar voz, le va a dar, en este caso, sacar, digamos, cartas sobre la mesa y decir, oye, estas historias existen y pasan en la vida real. Entonces yo le voy a dar voz a aquellos que no pueden expresarse, aquellos que no pueden hablar. ¿Cuáles son los personajes de los gallinazos sin plumas? En este caso principalmente tenemos pues a estos personajes de acá. Primero tenemos a Efraín y Enrique, que son dos hermanos, ¿de acuerdo? En el caso, pues, se puede decir Enrique era el mayor y Efraín era el menor, el abuelo Dos Santos, que tenía su pata de palo, y que estaba criando un enorme cerdo que se llamaba Pascual. Como te dije, Pascual, este chancho feo, es la representación del sistema explotador. Mira, te voy a hacer el resumen, ¿ya? De ahí lo voy a buscar y lo voy a agregar, ¿ya? Pero básicamente, pues, la historia no te dice cómo ellos llegaron, digamos, a vivir de esta forma, ¿no? Porque, mira, ellos vivían en un cerrito, ¿no? Lo que él básicamente te cuenta al inicio es la rutina que tienen estos niños. Y te voy a leer un pequeño fragmento del inicio, ¿de acuerdo? Para que te des cuenta. Mira, escucha. Ah, no, mira, y justo acá lo tenemos. Mira, justo acá lo tengo, ¿no? Esto que está acá está ahí. A las 6 de la mañana la ciudad se levanta de puntillas y comienza a dar sus primeros pasos, ¿no? Una fina niebla disuelve el perfil de los objetos y crea como una atmósfera encantada. Las personas que recorren la ciudad a esta hora parece que están hechas de otra sustancia, que pertenecen a una orden de vida fantasmal. Las beatas se arrastran penosamente hasta desaparecer en los pórticos de las iglesias. Los noctámbulos, macerados por la noche, regresan a sus casas envueltos en sus bufandas y, en su melancolía, los basureros inician por la avenida Pardo su paseo siniestro, armados de escobas y de carretas. Acá hay una descripción, pues, descripción de la urbe y también de sus habitantes, ¿no? Es ahí donde acá te voy a dar la apertura, ¿no? De lo que vendría a ser los personajes, ¿no? Entonces, a ver acá dónde está. Ya, y te continúo la lectura. Mira, dice, a esta hora se ve también obreros caminando hacia el tranvía, policías bostezando contra los árboles, canillitas morados de frío, sirvientas sacando los cubos de basura. A esta hora, por último, como una especie de misteriosa consigna, aparecen los gallinazos sin plumas. Y aquí va, ¿no? A levantarse, Efraín, Enrique, ya es hora. Luego de enjuagarse la cara, coge cada cual su lata y se lanzan a la calle. Don Santos, que vendría a ser el viejo, ¿no? O sea, el tío de ellos, ¿no? Mientras tanto, se aproxima Chiquero y con su larga vara golpea el lomo de su cerdo, que se revuelca entre los desperdicios. Y que dice, todavía falta poco, marrano, pero aguarda nomás que ya llegará tu turno. Aquí en esta pequeña escena se ve, pues, ¿no? Que el cerdo
aparte pues de simbolizar, ¿no? El sistema explotador también simboliza como una esperanza de progreso, ¿no? Pero esperanza de progreso ¿para quién? Pues para Don Santos. ¿Qué más? ¿Qué es lo que sucede después, no? Pues evidentemente va a surgir el tema de la explotación infantil. ¿Por qué? Porque Efraín y Enrique se iban a los muladares, a los basureros, pues básicamente. ¿A qué? A sacar, o sea, ellos le dan como unas cubetas, y en esas cubetas ellos tratan de rellenar la mayor cantidad de desperdicios posibles, de residuos orgánicos. Imagínate esos niños que agarraban, Dios mío, ¿no? O sea, la comida podrida, ¿no? O sea, imagínate el olor, imagínate cómo vivían esos pobres niños. O sea, ni siquiera estamos hablando que ellos recogían reciclaje, ¿no? Al menos el reciclaje, pues, no es tan putrefacto, ¿no? Que, digamos, recoger comida malograda, porque eso es lo que comía este cerdo. Ni siquiera comía, cómo tragaba de lo que tragaba ese cerdo que estaba enorme. Es una terrible realidad. Y tú te das cuenta de los privilegios que tienes, pues, porque tú nunca vas a hacer eso, pues, porque se te ha dado la oportunidad de tener una mejor calidad de vida. Mira, vamos a leer este pequeño fragmento que te dice, ¿no? Al comenzar el invierno, el cerdo estaba convertido en una especie de monstruo insaciable. Todo le parecía poco y don Santos se vengaba en sus nietos del hambre del animal. Los obligaba a levantarse más temprano, a invadir los terrenos ajenos en busca de más desperdicios. Por último, los forzó a que se dirigieran hasta el muladar que estaba al borde del mar. Allí encontrarán más cosas. Será más fácil además porque todo está junto. O sea, imagínate la situación que han tenido que estar estos niños. Evidentemente eso es explotación infantil por donde lo veas. Como te decía, ellos vivían en una situación bastante deplorable. Pasa una situación de que uno de los hermanos se enferma, ¿no? Y pues ahora solamente uno de ellos iba a poder ir a trabajar, ¿no? Acá la cuestión no es tanto eso, ¿no? La cuestión es de que don Santos estaba furioso. ¿Por qué? Porque si uno no iba, justamente no le iban a poder alimentar. ¿A quién? No iban a poder alimentar a ese, ¿a quién? Al cerdo pascual. Ahora, quién es el que lamentablemente se enferma, ¿no? Su hermanito, Efraín. Efraín es el que se enferma y es Enrique el que va a tener que salir pues justamente a los muladares, a la parte de basura, ¿no? Para poder de alguna forma llenar esa cubeta y poder alimentar a ese cerdo. Ahora, ¿qué pasa? Luego también Enrique llega a enfermarse, ¿de acuerdo? Llega a enfermarse, o sea, mira, en realidad Efraín se enferma, ¿por qué? Porque había pisado vidrio sin querer. Entonces se le había infectado y pues a raíz de eso se puso mal. Entonces Enrique tuvo que asumir que se podía hacer el trabajo de los dos, aunque no pudo, ¿no? Y siempre cuando llegaba venía y empezaban los reclamos por parte de su tío, ¿no? Y ya posteriormente él se llega a enfermar porque le da una terrible fiebre, una terrible tos. Tanto así que incluso don Santos se resignó y salió y dijo, ya, esta banda de inútiles, la única razón por la cual yo los tengo acá es justamente para alimentar a ese cerdo. Si yo pudiera alimentarlo, yo me hubiera deshecho de ustedes. Así tal cual se lo dice él a los niños. Van a entender que esos niños solamente estaban ahí para una cosa y no era bajo ninguna conexión sanguínea, conexión emocional, no les importaba, no le importaba. Aquí lo único que quería es que alimentaran a ese cerdo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues, ¿no? Como él se va, ¿no? Él se va, pues, ¿no? Como te digo, al final se va, pues, a hacer su trabajo, pero lo regresa al viejo, pues, al tío. Porque, pues, como estaba con la pata de palo, pues eso no le ayudaba a correr rápido, ¿no? Porque, y justo a él, cuando lo vieron con la basura, la policía lo vio. Pues tú sabes que estar jugando en la basura en realidad es incorrecto. La policía te bota y te presta sanción, incluso te puede meter a la comisaría por eso, ¿no? Entonces, la cuestión es de que, pues, regresa sin nada, molesto, y al final, pues, ya cuando los chicos se recuperan, de nuevo los mandan a la proeza, ¿no?
Aquí también la cuestión es de que en ese trayecto, digamos, ¿no? En donde se podría decir, ¿no? Que Enrique va, digamos, a trabajar por parte de su hermano, ¿no? O sea, va a trabajar doble, no por su hermanito que se había enfermado. Él se encuentra un perrito. Y ese perrito, ¿no? Pues cuando llega a la casa, ¿no? Lo da como un acompañante, ¿no? Acompañante justamente, ¿no? Acompañante de su hermanito, pues, ¿no? Para que lo acompañe, ¿no? A su hermanito Efraín. Tú dirás, pero el viejo no dijo nada, claro que sí, el viejo se comenzó a quejar, dijo, ay, y tú todavía casi lo quería agarrar para lanzarlo todavía al perrito, ¿no? Pero ¿qué es lo que dijo pues Enrique? No, 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 es que ese perrito, ese perrito nos va a ayudar, huele muy bien la basura, nos ayuda a rastrear rápido los desperdicios para el cerdo. Entonces al final pues como que medio, como que no está convencido, pero ya, bueno, al menos es algo y ya al final los dejó, ¿no? Porque también pues Enrique les dio a entender de que él iba a asumir todos los gastos del perrito, no lo iba a alimentar y todo ello, ¿no? ¿Y por qué me cuenta el tema del perrito? Es que sucede algo triste con el perrito, pues porque los hermanos cuando se van pues a trabajar, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué habrá pasado? Pues, ¿no? Que cuando ellos regresan a la casa, usualmente el perrito pues los recibía, ¿no? Y cuando regresa se da cuenta que el perrito no estaba, no los que, no le respondía. Ellos comienzan a buscar al perrito hasta que ven sus pezuñas. ¿Dónde ven las pezuñas? Dentro del corral de pastor, dándote a entender que este cerdo se había comido al perro. Triste. Pero ¿cómo llegó el perro ahí? ¿Qué pasó? Lo que sucede es de que cuando Don Santos estuvo caminando, accidentalmente le pisó la cola del perro y pues ladró. Y como ladró, que es algo normal, que imagina que a ti te estás caminando y te pisan el pie, evidentemente te vas a quejar, ¿no? Pero a Don Santos pues no le gustó que el perro ladrara, pues agarró y lo lanzó, pues, ¿no? Y ya, pues ya sabemos cuál fue el terrible destino de él. ¿De quién? Del destino del perrito. Evidentemente los niños se pusieron mal, ¿no? Imagínate, pobre perrito inocente. La cuestión fue que llega ya a un punto donde también ellos se hartan, se podría decir, que toda esta situación empieza un conflicto, se podría decir, con Dos Santos. Empieza un forcejeo, empieza una clase de pelea, ¿no? En este caso, digamos, entre Enrique, ¿no? Enrique y lo que vendría a ser, pues, Don Santos, ¿no? Diciendo de que cómo te vas a portar así con nosotros siempre hemos trabajado para ti, ¿no? Y pues, como siempre, Dos Santos lo ve como un estorbo, simplemente como alguien que debía de ayudar y ya, ¿no? Porque para Don Santos, él estaba haciendo favor a los niños porque los estaba alimentando y porque les daba un lugar, digamos, donde vivir. Entonces, eso era más que suficiente, ¿entiendes? ¿No? Pues la cuestión es traer ese forcejeo, ¿no? Porque ya, digamos, también no se puso medio violento porque quería pegarles incluso digamos, a los niños, ¿no? ¿Qué hace? Él accidentalmente, pues, pisa mal, ¿no? Pisa mal, digamos, por decirlo así, ¿no? Se desequilibran, ¿no? Y también por el forcejeo hace que pierda, pues, el equilibrio y cae a dónde? Y cae al chiquero en donde está Pascual. Mientras se comienza a quejar, ¿no? ¡Ay, ay, levánteme!, ¿no? Y en ese momento, la voz de Don Santos cambió, se volvió dulce, dijo, nietos, hijitos, queridos, ayúdenme, por favor. Se le cambió la voz, se volvió otra persona. Pero tú sabes realmente que nos estaba manipulando, pues. Los estaba manipulando para que lo ayuden a salir de él. Pero quisieron, pero quisieron. Los niños aprovecharon para huir. Dijo, no, ¿sabes qué? Vámonos de aquí, vámonos. Se dice que mientras ellos huían, en el fondo se escuchaba una lucha que te da a entender que era entre el cerdo y Don Santos.
Al final el cerdo se comió dos años, no se sabe porque te da a sugerencia, ¿no? A Julio Ramón Rivera le gustaba mucho a sugerirte, ¿no? El final, ¿no? Te dejaba con un final medianamente abierto, ¿no? Y sí, en realidad el final es abierto, ¿por qué? Porque la obra termina. A ver, espérate, acá lo voy a buscar y te voy a leer la última parte, ¿ya? A ver, para que en todo caso, voy a citar en todo caso, ¿ya? Espérate. Ya, mira, dice, Enrique se fue tirando con el mismo sigilo con que se había aproximado, es que por buzón de comprar el libro, pues sí. Ya, probablemente el abuelo alcanzó a divisarlo, pues mientras corría hacia el cuarto, le pareció que lo llamaba por su nombre, con un tono de ternura, ahí está lo que te digo, ¿no? Con un tono de ternura que él nunca había escuchado. A mí, Enrique, a mí, pronto, exclamó. También pronto, exclamó Enrique, precipitándose sobre su hermano. Pronto, Efraín, el viejo se ha caído al chiquero. Debemos de irnos de acá. Y Efraín dice, ¿a dónde? A donde sea, al muladar, donde podamos comer algo, donde los gallinazos. No me puedo parar, porque recuerda que Efraín todavía se estaba recuperando, pues, del corte que había tenido por el vidrio, pues, ¿no? Entonces él estaba medio cojito, su hermanito, ¿no? ¿Qué más dice? Enrique cogió a su hermano con ambas manos y lo estrechó contra su pecho. Abrazados hasta formar una sola persona, cruzaron lentamente el corralón. Cuando abrieron el portón de la calle, se dieron cuenta de que la hora celeste había terminado y que la ciudad despierta y viva abría ante ellos su gigantesca mandíbula. Desde el chiquero llegaba el rumor de una batalla. Ahí acaba la obra. Ahí acaba, mira, no hay nada más. Hoy no sale. Ahí acaba, no hay nada más. No sale qué pasa al final con Dos Santos, no, mira, al final te dice, mira, desde el chiquero llegaba el rumor de una batalla. El rumor de una batalla. ¿Batalla entre quiénes, pues? Entre el chanchito, el chanchazo diría yo, ¿no? Entre el cerdo y pues justamente con Dos Santos. No te dice si al final Don Santos se libera del cerdo, si Pascual se come a Dos Santos, no te dice nada. Tampoco te dice cómo termina Efraín y Enrique. ¿Eh? Tampoco te dice si ellos tendrán un final feliz o tendrán un final triste. Lamentablemente, según se puede decir los antecedentes de Rivero, tú sabes que usualmente sus finales o la vida, ¿no? Digamos, de los personajes tiene un final no tan esperanzador, ¿no? Así que yo simplemente no quiero sobrepensar, ¿no? En qué le pasará a ellos. Yo quiero pensar que de repente, ¿no? Llegaron a un orfanato que los cuidaron, ¿no? Y que pudieron a los 18 años, pues, ¿no? Seguir estando juntos y poder trabajar y pues se tenían el uno al otro, ¿no? Pero realmente, como te digo, es un final sugerente, porque también pudo haber pasado de que de repente, porque ellos eran niños, pues, de repente llegaron a manos mucho más peligrosas, ¿no? Porque eran niños inocentes, ¿no? Y encima hay que recordar que Enrique recién se estaba recuperando de su tos y pues Efraín, su hermano menorcito, recién se estaba recuperando del corte, ¿no? Entonces, da más para un final triste que para un final esperanzador, la verdad. Pero yo prefiero dejarlo ahí, porque se me va a poner a llorar. Me pongo a llorar, no. No. Listo. Y pues ahí es donde vamos a terminar la parte de los gallinazos sin pluma. Ahora, nos falta hablar de alguien. Nos falta hablar de la parte poética. ¿De qué? De la parte poética de la generación del 50. Porque lo que hemos visto hace rato es la parte narrativa de generación del 50. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de Blanca Varela. Ok, dame un segundito. Me ha dado sed. Ok, mi gargantita hasta que se recupera. Hasta eso ve leyendo, por favor, eso. La historia me ha generado sed.
Dice, Pascualito está en una chicharronería. Yo quiero pensar que sí. Aunque hay que tomar en cuenta, Miss, pero una consulta. Pero ¿por qué Don Santos criaba el chancho? Lo que pasa es de que Don Santos quería vender al chancho. Claro, por la plata, por el dinero. Por eso criaba al chancho y quería que esté gordazo, pues porque mientras más gordo esté el chancho, más dinero. Listo. Ahora, Blanca Varela nació en Lima en 1926 en una familia de artistas. Ingresó en 1946 a San Marcos y entabla amistad con Sebastián Salazar Bondi, que vendría a ser un dramaturgo, ¿no? Participa de las tertulias de la Peña Pancho Fierro, donde conoce grandes personalidades como Arguedas, César Moro, Westphalen, Sologuren, Fernando de Cislo, que es un pintor de la corriente de abstractista, ¿no? Puros artistas. Se rodea de grandes eminencias artísticas de diferentes índoles. En 1949 radica en Francia y conoce a Octavio Paz, quien la conectó con poetas del surrealismo como Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, que justamente Sartre y Beauvoir, ¿no? Beauvoir, no medio raro, bueno, francés, ¿no? Son pareja, son esposos, ¿no? André Breton, y entre otros. Luego vivió en Italia y Estados Unidos dedicada a la actividad periodística. Y en 1962 vuelve a Lima para establecerse en definitiva. Tenemos varias obras acerca, digamos, de la producción de Varela. Tenemos, por ejemplo, Concierto Animal, Ese pueblo existe, tenemos Poesía reunida, pero acá lo importante es justamente canto villano. Vamos con las características de su obra. Te dice que tiene una influencia surrealista y existencialista. Surrealista porque hay la combinación entre la realidad y los sueños, y existencialista porque hay un cuestionamiento acerca de la vida o de las acciones propias que hace el ser humano el día a día. Se identifica con los animales. En su obra hay un bestiario, ¿no? Haciendo referencia justamente a los animales. No es sentimental, se preocupa por el ser humano profundamente. Canta la verdad, no lo bello. ¿Qué dice acá? Octavio Paz escribió sobre el poemario Canto Villano. Blanca Varela es una poeta que no se complace con su canto. Con el instinto del verdadero poeta, sabe callarse a tiempo. Su poesía no explica ni razona, tampoco es una confidencia, es un signo, un conjuro fuerte, contra y hacia el mundo, una piedra negra tatuada por el fuego y la sal, el amor, el tiempo y la soledad, y también una exploración de la propia conciencia. Si yo tuviera que encasillar, ¿no?, a Blanca Varela en dos palabras, diría que es profundamente, bueno, eso sería ya una palabra, ¿no? Diría existencialista y surrealista. Esas dos, sin contar el. Vamos con Canto Villano. Género lírico, es un poemario. Vamos con los aspectos formales. El título es un oxímoron. ¿Qué es eso mismo? Un canto que podría relacionarse con lo elevado de la poesía y villano con lo ordinario de la existencia humana. Influencia surrealista y existencialista, ok. Compuesto por dos secciones. Ojos de ver, 7 poemas, resalta su brevedad de 2 a 4 versos, y Canto Villano, que son 13 poemas, que está compuesto por poemas de mediana a larga extensión. Uso de un lenguaje depurado sin adornos ni grandilocuencia. A ella le gustaba que sus poemas no sean tan grandes. Oye, sus poemas eran cortitos, ¿ah? 4 líneas y se acabó. Su lenguaje era sencillo, no creía como así, digamos, un montón de figuras literarias, nada, o sea, que haya una cierta metáfora, pero con eso era más que suficiente, ¿no? Utilizando palabras que se utilizan en el día a día, ¿no? Pero tienes que recordar que ella tenía un corte existencialista también.
¿De acuerdo? Verso libre, sin signos de puntuación ni mayúsculas. Es propio de la libertad del artista, pues en este caso era la libertad de Blanca Varela, que así iba a presentar sus poemas. Su estilo es reconocido, el silencio expresivo, porque en el poema se emplea la palabra rigurosa y precisa, donde brilla la lucidez e intensidad de los significados sin gran utilización de grandilocuencias o la utilización excesiva de figuras literarias. ¿Cuáles son los temas de esta obra? Una mirada cuestionadora del orden establecido. Ahí está la parte existencialista. Desestabilización del orden impuesto. La materialidad del ser humano, su ambición, expresa la dimensión de la cotidianidad. Elude la confidencia, el sentimentalismo melodramático, los desgarramientos personales, y aquí también va algo más, el pesimismo. Si tú lees, por ejemplo, los poemas, que acá tenemos algunos ejemplitos, te vas a dar cuenta que sus temas no son como, no sé, románticos, o que hablan, por ejemplo, ¿no? Sobre el modernismo, ¿no? Por ejemplo, como los temas del modernismo, ¿no? O sea, era algo profundamente existencial combinado con la poesía. Mira, mejor te voy a mostrar un ejemplo. Tenemos la primera sección, ojos de ver, ¿no? Pero ¿cuáles son los poemas? El poema es esto, mira. Pero es muy chiquito. Claro, por eso te digo, los poemas de Blanca Varela se caracterizan por ser cortos. Oye, ¿esto es corto o no? A comparación con otros poemas que te he mostrado. ¿Son cortos o no? Dime. Sí, son cortos, sí. Claro, pero en esa pequeña longitud de poema guarda un profundo mensaje existencial. Por ejemplo, mira, dice, después, irás la rosa sombra. Vemos el pesimismo existencial. El título augura del futuro de lo bello. La rosa es belleza, pero su fin es la muerte. Un ser para la nada. Otro, reja. ¿Cuál es la luz? ¿Cuál es la sombra? La esencia de la vida. La antítesis vivencial. Se cuestiona su papel del hombre en el mundo. Aquí, ¿por qué veo antítesis? Luz, sombra. Lo contrario, no. Claramente. Tenemos otro que se llama identikit. Sí, la oscura materia, animada por tu mano, soy yo. El yo poético poseído por su creador. Hay una identificación del ser con el existir. Características, desarrollo del eje temático del silencio como espacio de resistencia de la mujer. Aspectos formales, es breve, verso libre, sin signos de puntuación ni mayúsculas, como lo hemos visto acá, principalmente en esta parte de los poemas. Esto de acá, no cuentes el título. Ok. Influencia del haiku, que vendría a ser, pues, en este caso, ¿no? La tendencia justamente a lo surreal, ¿no? Una tendencia, por ejemplo, en lo que vendría a ser lo existencial, ¿no? Enfocada netamente, pues, en lo que vendría a ser el día a día, ¿no? Cuestiona todo. Lenguaje depurado, o sea, un lenguaje simple, y también de densidad semántica, pues, ¿no? O sea, un lenguaje cuando habla depurado y densidad semántica, es de que si bien es cierto, ¿no? Sus poemas eran muy cortos, pero ya con esas pocas palabras podía brindar muchos mensajes, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Tenemos la segunda sección que sería como tal canto villano. Camino a Babel, 1. Un alma sin un alma que anduvo por las ciudades vestida de perro, y de hombre un alma de gaznápiro pájaro errante que acostumbra anidar. A la intemperie la obra precisa de las catástrofes y de las grandes migraciones. La espiritualidad del ser se define por su corporalidad. Algo que sí menciona mucho, o es recurrente, digamos, en su obra, es que menciona el cuerpo. Y como lo utiliza de referentes, lo utiliza algo así como una fuente de inspiración, ¿no? Para hablar de cuestiones existencialistas surreales, ¿no? Muestra la capacidad del espíritu para adquirir una consistencia corpórea.
Y ya casi para terminar tenemos otro que se llama currículum vitae. Díganos que ganaste la carrera y que el premio era otra carrera, que no debiste el vino de la victoria sino tu propia sal, que jamás escuchaste vítores sino ladridos de perros y que tu sombra, tu propia sombra, fue tu única y desleal competidora. El pesimismo asociado al escepticismo existencial. Desmitifica, desmiente el currículum vitae como resumen de la vida laboral y trayectoria académica de un sujeto, que no siempre es real. Muy bien. Y vamos acá con una más que vendría a ser, pues, el poema 7, Camino a Babel. Ayúdame, mantra purísima, divinidad del esófago y píloro. Si golpeas infinitas veces tu cabeza contra lo imposible, eres el imposible. El otro lado, el que llega, el que parte, el que entiende lo indecible. Acá vemos la materialidad del cuerpo. La dimensión espiritual se identifica o se evidencia a través del cuerpo. Y luego tenemos otro acá. El santo del desierto que se traga la lengua, el que vuelve a nacer forzando a la madre de su madre, el nadador contra la corriente, el que asciende de mar a río, de río a cielo, de cielo a luz, de luz a nada. El yo poético tiene como finalidad desestabilizar el orden impuesto. Por eso digo que las obras de Valera son profundamente existencialistas. Utilizan lenguaje sencillo, sin grandilocuencias, son cortos, pero a pesar, digamos, que sus obras poéticas sean cortos, tienen un mensaje, ¿de acuerdo? Tienen un mensaje o tienen una función. Ya está ahí. Entonces, hasta aquí... Hasta aquí hemos finalizado la parte teórica, a menos de que hayan más preguntas. Pero igual si hubiera más preguntas, pues justamente tu material lo podemos acabar. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda tal vez? O ya podemos empezar con la parte práctica. Go, go, go. Ok. Muy bien. Déjame dejar de compartir. Y vamos con la parte de la práctica. A ver. En su práctica tiene que decir semana 11, ¿ah? Uy, dicho sea de paso, chicos, la próxima semana es nuestra última clase. La próxima semana sería nuestra última clase, se acabó el ciclo. Se acabó el ciclo. Claro, este ciclo, ¿cuánto ha durado? 3 meses, pues, ¿no? 3 mesecitos. Es parte de crecer, Timmy. Es parte de crecer. Listo. ¿Me confirmas si ese es el material que tú tienes? Sí, ¿verdad? Ya. Literatura peruana, indigenismo y generación del 50. A ver. Número 1, te dice, elija las afirmaciones que corresponden al indigenismo. A ver, dime, ¿qué has marcado aquí? Ay, Dios mío, ¿qué ha pasado? A ver, dame la clave. ¿Qué marcarías tú en la primera? A ver, si es que ya has marcado. Y estoy en duda, Miss. Ya, a ver, vamos a leer en todo caso, ¿ya? Ya, ahí me dice la C. A ver. ¿Qué te pide primero? Que corresponden al indigenismo. 1, tuvo principalmente un carácter reivindicativo en sus obras. Claro que sí, la reivindicación del indígena, ¿o no? Presentó influencia del realismo y el regionalismo, sí, eso sí, y se mencionó en una parte lo del regionalismo, ¿ah?
Claro que sí. 3, asumió una visión paternalista. Paternalista. Eso es Manuel González Prada, Clorinda Mato de Turner. Eso es realismo, ¿ah? Tener cuidado, no puede ser la 3. Su iniciador fue Ciro Alegría, con el mundo deshecho y ajeno. No. Ciro Alegría pertenece ¿a qué? Pertenece al indigenismo ortodoxo. Recuerda, él pertenece al indigenismo ortodoxo. Miss, en todo caso, ¿quién fue, no, el iniciador? ¿No? El iniciador, digamos, del indigenismo como tal. Es justamente Enrique López Alburja con Cuentos Andinos. Es por eso que esto también es falso. ¿Cuál sería la clave entonces? Unidoción, o sea, aviones. ¿Estamos de acuerdo o no? Ya. Vamos con la 2. En la 2 te dice, el indigenismo fue uno de los periodos culturales más importantes del Perú, que surgió en la década de los años 20 del siglo pasado. Tomando en cuenta el desarrollo que tuvo en la literatura peruana, determine la secuencia correcta de verdad o falsedad según los siguientes proposiciones. A ver, ¿qué dice? El indigenismo literario se difundió fundamentalmente mediante novelas y cuentos. Esto sí es verdura. 2. Enrique López Alburjar escribió cuentos andinos en los cuales el protagonista es el indio. Eso también es verdura. 3. Mariátegui articula el problema del indígena con los conflictos socioeconómicos. No, porque él solamente se enfoca a la parte social. Manuel González Prada es precursor del indigenismo por sus novelas sociales. Ya. ¿Sí? Novelas sociales. Espérate, ¿eran novelas? ¿Páginas libres era una novela? Claro, eran ensayos, pues. Imposible. No puede ser la A, no puede ser la D, no puede ser la D. ¿Cuál sería la clave? Creo que sería la verdadero, verdadero, falso, falso. Peso, ¿no? Sí, ves. Aunque estoy en duda, pero mira, lo que pasa es de que, si bien es cierto, Mariátegui se enfocaba más a temas sociales, pero hablaba, o sea, es que era así poquito de lo que era la parte económica. O sea, bien poquito, pero o sea, él responsabilizaba, pues, al igual que González Prada, el hecho de que no hayan tenido como un financiamiento o que no hayan apostado por el indio, pues, ¿no? Justamente porque se le consideraba al Estado como un organismo corrupto, ¿no? Que no quería, digamos, invertir dinero en la educación, pues, ¿no? O sea, sí habla de esos conflictos socioeconómicos, ¿no? Por eso me queda en duda la 3. A ver, déjame 2 segundos para seguir analizando. Articula el problema del indio con los conflictos socioeconómicos. ¿Sabes qué? Lo vamos a considerar, ¿ya? Lo vamos a considerar por ese pequeño fragmento, ¿ya? De que a pesar de que habla, digamos, de la parte económica poquito, ya pues, pero sí lo habla. Pues. Lo vamos a considerar como verdad. Entonces aquí sería casa, ¿ya? No te preocupes, de acá ya no voy a hacer ningún cambio. Sí, ya, al menos por ese pequeño fragmento, porque igual lo menciona, ya lo vamos a considerar. A ver, en la 3 te dice, la etapa del indigenismo ortodoxo presenta una respecto a los recursos de la narrativa realista decimonónica.
Una muestra de esto es que el indigenismo peruano emplea recursos tradicionales como y la narración lineal. Ya. En la etapa del indigenismo ortodoxo se utiliza la narrativa realista decimonónica, ¿o no? La parte del estilo decimonónico. Entonces va a haber una continuidad, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Mira, la etapa del indigenismo ortodoxo presenta una continuidad respecto a los recursos de la narrativa realista decimonónica. Una muestra de esto es que el indigenismo peruano emplea recursos tradicionales como el narrador omnisciente y la narración lineal. ¿Cuál sería la clave aquí? Sería avión. Pero vamos con la 4, que esa sí está un poco larga. A ver. Las astas de los bueyes lucían flores y el mocetón que empuñaba el arado se cubría con una capa y un sombrero iguales a los del santo. Este gañán simbólico diestro en menesteres de puya y mancera dejaba tras sí un surco que evidenciaba la eficacia del celestial cultivador. Durante los demás días que duraba la feria, San Isidro debe, desde el corredor de la capilla, veía el júbilo de su pueblo. El júbilo de su pueblo. Este comía y bebía. ¿Qué más dice? Y danzaba sin perdonar la noche. Las bandas especiales de palias, rutilantes, de espejuelos, bailaban cantando versos alusivos. San Isidro, labrador, saca champa con valor. San Isidro, sembrador. A partir del fragmento anterior de la novela, El mundo es ancho y ajeno, de Ciro Alegría, se puede afirmar que se puede afirmar que los comuneros viven una vida fraternal y feliz vinculadas a las tradiciones y creencias. O sea, acá te habla de Rumi, pues, ¿no? Y cómo vivían los miembros de Rumi. Ves que había fiesta, júbilo, que significa alegría, regocijo, ¿sí o no? Claro, o sea, básicamente esta parte de aquí, ese fragmento de la obra es al inicio de la historia. Entonces aquí la clave sería beso. A ver, en la 5. En la 5 te dice, ¿no? El viejo Cauqui había dicho además, cada día pa' pena del INE hay menos comunidades. Yo he visto desaparecer a muchas arrebatadas por los gamonales. Se justifican con la ley y el derecho. La ley, el derecho. ¿Qué sabemos de eso? Cuando un hacendado habla de derecho es que algo está torcido y si existe ley es solo para que la sirva para fregarnos. Ojalá que a ninguno de los hacendados que hay por los linderos de Rumi se le ocurra sacar la ley. ¡Comuneros! Témanle más a la peste. A partir del fragmento anterior de la novela El mundo sancho y ajeno, de Ciro Alegría, se puede afirmar que el tema que se alude es... ¿Cuál podría ser el tema que se alude respecto a este pequeño fragmento que acabamos de ver? Dime, ¿cuál podría ser la clave acá? A ver, en la A te dice la comunidad como sistema arcaico y decadente ante el progreso. B, la crítica contra los abusos del poder del Estado contra los pobres. C, el gamonalismo como sistema social moderno basado en la ley. D, la ley como garantía de una sociedad democrática igualitaria. O la E, la injusticia que sufren los campesinos por la imposición de una ley corrupta. Claro, esa sería la clave, pues, ¿no? Porque al final hablan de ley, ¿no? Y si esa ley, no. Esa ley sirve para fregarnos nada más, ¿no? Sigamos. 6. Era don Álvaro Amenábar y Roldán en persona, el mismo a quien los comuneros y gentes de la región llamaban simplemente por comodidad don Álvaro Amenábar. Ignoraban su alcurnia, pero no dejaron de considerar claro esta, la importante posición que le confería su calidad de terrateniente adinerado. Rosendo Maki saludó sin responderle
Amenábar dijo autoritariamente: ya sabes que estos terrenos son míos y he presentado demanda. Señor, la comunidad tiene sus papeles. El hacendado no le dio importancia. A partir del fragmento citado perteneciente a la novela El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría, escoge el enunciado que desarrolla un tema de esta novela. ¿Qué marcarías acá? A ver, ahí te dejo pensando mientras tomo un poquito de agüita. A ver, en la A te dice el gamonalismo como base de progreso y modernidad. B, la lucha por la tierra, donde dos grupos sociales se enfrentan. C, la injusticia que sufren los indios a manos de los funcionarios. D, el conflicto entre dos grupos sociales para acaparar más poder. O la de las luchas políticas entre los miembros de la comunidad de Rubí. Muy bien, excelente, claro, se ve la lucha por la tierra, pues, ¿no? Justamente ahí, pues, vemos cómo Álvaro Amenábar se quiere apropiar de Rubí. Muy bien, 7. Seguimos sobre el mundo y hecho y ajeno, ¿ok? ¿Verdadero o falso? ¿Ya? A ver, acá si te dateo más cositas sobre la historia, sí, normal, no hay problema. Dice, a ver, Rosendo Maki es el alcalde de Rubí que organiza la resistencia ante el desarrollo. No, ese es Benito Castro. Rosendo Maki se caracteriza por la sabiduría popular, pues él era pacifista, ¿de acuerdo? Pero en cambio, ¿no? Benito Castro, que era como el hijo adoptivo de Rosendo Maki, él sí era revolucionario, ¿ok? B, Benito Castro es el último alcalde que representa la tradición y la sabiduría popular. No, eso es falso porque esto de sabiduría popular lo representa Rosendo Maki. 3. El Fiero Vázquez apoya a los intereses justos de los comuneros en el conflicto por la tierra. Eso es verdad. 4. Nasha Shuro es una bruja contratada por Álvaro Amenábar para perjudicar a Ruby. Sí, 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 sí. ¿No? Contrató esa, digamos, para que lance sus hechizos, ¿no? Su cosa media rara, ¿no? Para que pueda apoyar, ¿no? En este caso a, en este caso, pues, para poder apoyar de alguna manera, pues, lo que deseaba Almenábar, pues, que era apropiarse de las tierras de Rumi, ¿no? La teoría sería falso, falso, verdadero, verdadero. Vamos con la 8. Dice, las viejas mansiones republicanas habían sido impecablemente demolidas para construir en los solares edificios de departamentos de 10 y 15 pisos, con balcones de vidrio y garajes subterráneos. Del fragmento anterior del relato Tristes Querellas en la vieja quinta de Julio Ramón Ribeiro, se expone un tema presente en la narrativa del 50. Marque la alternativa que coincide o que condice con este tema. Ok. La te dice el espacio marginal de las nuevas barriadas, pero te dice mansiones, bueno, viejas mansiones, ya. La migración provinciana en la urbe limeña. C, el desarrollo de la clase media rural, el proceso de modernización de la urbe, o la E, la aparición del espacio urbano marginal. Dedo, muy bien, el proceso de modernización en la urbe, ¿no? Es decir, que te lo detalla, ¿no? Mira, las viejas mansiones republicanas habían sido impecablemente demolidas para construir en los nuevos solares edificios de departamentos de 10 y 15 pisos, pues evidentemente es la D. Vamos con la 9. Dice, de acuerdo con el siguiente fragmento de Los ríos profundos de José María Arguedas, marca la alternativa que contiene un tema desarrollado de la novela. A ver, ya. Tú crees ya leer mucho, me dijo Rondinelli. Crees también que eres un gran maestro de Zumbayo. Eres un indiecito, aunque pareces blanco, un indiecito no más. Tú eres blanco, pero muy inútil. Una nulidad sin remedio. Algunos que me oyeron rieron de buena forma, ¿no? O de buena gana. Ah,
¿Cuál es el tema que se desarrolla aquí? Bueno, veo que hay insultos, ¿ah? A ver, A, la atmósfera conflictiva instaurada por la presencia del Sumayo. B, el sistema opresivo de la educación regido por el clero de Navancay. C, la identificación con la cultura digna a partir de firmes rivalidades. D, el racismo en el colegio como parte de la violencia social imparable. O la E, la defensa de lo indígena llevado a cabo por Ernesto y el niño indio. Claro, la D sería la clave. Acá se está viendo el racismo en el colegio, como parte de la violencia social imperante. Vamos con la 10. Lea con atención los siguientes fragmentos citados y reconozca cuál pertenece a la obra Los ríos profundos de José María Arguedas. Ok, a ver, aquí sí tenemos que leerlos todos, hasta estar seguros. A ver, dice, ¿no? Esbelto, magro, musculoso y austero. Su afilada cabeza roja era la de un hidalgo altivo, caballeroso, justiciero y prudente, agallas bermejas, delgada cresta, el encendido color, ojos vivos y redondos, mirada fiera y perdonadora. No, esto no es de ríos profundos. Benito, ese es el mundo hecho y ajeno, no. Zabalita, esas conversaciones en la catedral. Efraín y Enrique, esa es la palabra del mudo, no le está pidiendo palabra del mudo. Hermano, este es Zumbayo, esta palabra, ya, esa es la clave. Clave, nada. Vamos con la 11. Selecciona los enunciados que guardan relación con la generación del 50. A ver. Dice, ¿se desarrolla la narrativa urbana? Claro que yes, claro que yes. 2. Tuvo como personaje al migrante provinciano. ¿Es el verdadero o falso? Ya voy a fingir que me dijiste verdadero, ya, porque sí, verdadero. 3. Muestra una visión integral de la sociedad, pero no, y visión integral, no, yo quiero la visión del indio, lo demás no me importa, no, yo quiero la visión del indio porque justamente como ha sido afectado, necesitamos una forma de sacarlos a la luz, ¿ya? 4. Plantea la dicotomía entre poesía pura, a ver, acá está, una visión integral de la sociedad peruana, ¿no? Ya parece que sí es falso. A ver, vamos, por aquí sería unidos por el momento, ¿ya? Unido, unido, unido. O sea, tachamos acá, adiós, Uruguay, y ya está. Listo. Entonces estamos en la 3, ¿no? En la 4 te dice, plantea la dicotomía entre la poesía pura y social. Sí. Se cultiva el neorrealismo y el neoindigenismo. El neorrealismo sí por parte de Rivero, neoindigenismo también. Por parte de ¡ay, se me va! José María Rivas. La D. Este de acá. Listo. 12. Respecto a las características narrativas de Julio Ramón Rivero, marque la alternativa que contiene los enunciados correctos. A ver, con fe, hijo, de repente sí es. Dice 1. ¿Utiliza un lenguaje sencillo y directo? Claro que yes. ¿Sus personajes suelen ser marginados o de perdedores? Claro que yes. Predomina el tono épico, ¿no? What the high, no. ¿Qué? ¿Versión actualizada de Homero? ¿Será? No, para nada. 4. Explora la psicología de los personajes de una manera profunda. No.
psicología de los personajes. De manera profunda. O sea, tanto así para que sea una novela psicológica, no. ¿Cuál sería la clave? Avión. Muy bien, más. Creo que en la otra clave era la A. Hay que fijarnos en las alternativas. Creo que es la A, ¿Cuál, de cuál, la hija? otra clave. De la 11. ¿En la 11? Sí, Yo creo que solo sé que la 3 no es y las demás están bien. a ver, Es que lo que pienso pasa están en desorden, ¿no? Es que esta es la D. No sé si se da cuenta, ha salido A, D, B, C, E. porque acá dice 1 verdadero, 2 verdadero, ahí está. Y la 5 y la 4 dice que es falso. Y en la D está ahí el 4. No, creo que acá esta flecha se me ha ido. Esta X es para la 3. Este check es de la 4. O sea, la falsa aquí es la 3. Ya, listo. Ajá, y las demás son verdaderas. Por eso sería 1, 2, 4 y 5. La 3 no. Claro, es que no hay una visión integral. La visión es del provinciano, pues hija, solo del provinciano. O sea, el protagonista que es el provinciano. Ya está. A ver, ya vamos terminando rápido. Yo creo que sí lo hacemos, hijos, ¿ah? Sí lo hacemos. Vamos, en 5 minutos sí podemos acabar esto último ya. A ver, ¿en qué pregunta nos quedamos? 13, ¿no? Sí, 13. A ver, ¿qué te pide? Ya, ¿verdadero o falso sobre la historia de los gallinasos sin plumas? Ya, a ver. Te dice, Efraín y Enrique son 2 niños huérfanos que buscan comidas para un cerdo. Sí, son huérfanos. Son huérfanos porque sus padres no están tan muertos. Ay, ¿por qué le pongo X? El sueño, perdón. 2, dice, el abuelo es un hombre insensible que explota a sus nietos. Eso te lo dejo a ti. ¿Será verdadero o falso esto? Eso sí es verdadero, muy bien. Pedro es un perro rabioso que atacó al abuelo dentro del corralón. No, ese perro era tranquilito, era mansito. La única razón por la que le ladra, se podría decir a don Santos, al abuelo, es porque justamente pues le pisó su colita. Enrique queda inutilizado por el trabajo ya que había pisado un vidrio. No, el que le pasa lo del vidrio es Efraín, que es el hermano menor. ¿De acuerdo? Enrique no, a él le da una fiebre, se enferma, pero por tos, no por el vidrio. Entonces, ¿cuál sería la clave? ¿Verdadero, verdadero? Falso, falso. O sea, la de acá, ¿ya? Que acá dice C, ¿ya? Pero acá está, verdadero, verdadero, falso, falso. 14. Y acá ya nos vamos con Blanca Varela. Y con eso terminamos. Respecto a Canto Villano de Blanca Varela, marque la alternativa que contiene los enunciados correctos. A ver, te dice, el poemario utiliza lenguaje directo y popular. Oye, sí directo, pero popular no. O sea, porque me daría a entender que utilizaría vulgarismos, jergas. No. 2, la obra se enfoca en la celebración de la naturaleza y rural. No, para nada. ¿Qué indigenista es entonces? No. 3, aborda temas como la existencia y la fragilidad humana, eso sí. 4, la voz poética se caracteriza por su tono pesimista y reflexivo, claro que sí. ¿Cuál sería la clave entonces? 3 y 4. No me dejen de clave, ¿no hay clave? Ah, ya la ve. La ve que está en la posición de las. Listo, y última pregunta y ya con eso nos vamos. A ver, y justo es con un fragmento de lo que vendría a ser, pues, digo, es la poesía de Varela. Y de pronto la vida en mi plato de pobre, un magro trozo de celeste cerdo. Aquí en mi plato, observarte. O matar una mosca sin malicia, aniquilar la luz o hacerla. A partir de los versos anteriores del poema Canto Villano de Blanca Varela, ¿qué tema puede desprenderse? La pobreza de las clases bajas. Yo no veo que mencione algo acerca de las pobrezas de las clases bajas. Sistema capitalista, no. Te queda estas de acá. Y con la E que dice la rutina de la vida en un mundo rural. Ya.
Rural, ¿en qué momento habré mencionado ruralidad o algo? Eso es indigenismo. Ya. Nos quedamos con dos claves. O es la C o es la D. Tú me dirás. Ya con eso, fuga, fuga, nos vamos. La materialidad de la vida cotidiana. Ay, se me fue el lápiz. Ya, mejor lo voy a resaltar. La materialidad de la vida cotidiana. Ahora, ¿por qué materialidad? Porque busca de alguna manera concretizar palabras abstractas, ¿no? Mira, cuando dice, mira, un magro trozo de celeste cerdo. ¿Te das cuenta? Un magro trozo de celeste cerdo. Aquí en mi plato. Eso es lo cotidiano, no hablar de platos porque uno come, ¿no? Matar una mosca sin malicia, aniquilar la luz o hacerla, ¿no? Combina hechos cotidianos, pero en este caso trato de concretizar elementos abstractos. Cuando dice un magro trozo de celeste cerdo, pareciera que haría relación como al cielo, ¿no? Y también acá, por ejemplo, el tema existencialista también, y también no hay que buscarle, digamos, tanta lógica, porque recuerda, pues, de que hay partes donde te dice que ella solamente hace fluir nada más su pensamiento, ¿no? Pero todo va enfocado a la parte existencialista, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces se ve la materialidad de la vida cotidiana. Muy bien, chicos, entonces hasta aquí nos vamos a quedar. Yo ahorita le voy a enviar las claves a tu tutora, ya, y conmigo será ya hasta la próxima semana. Recuerda que la próxima semana sería nuestra última clase. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a terminar la próxima semana con Vargas Llosa. Vamos a hablar acerca de conversaciones en la catedral y vamos a hablar también acerca de la ciudad y los perros. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, nos estamos viendo, se me cuidan, descansen ya porque sí es tarde, tarde, tarde. Yo ahorita envío el material a tu profesora y me duermo porque ya no doy más. Ya no doy más. Bueno, chicos, cuídense, descansen y ya nos estamos viendo la próxima clase. Chao, chao, tutora, le doy el pase. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesora. Nos estamos viendo la próxima semana ya para terminar con nuestra última semana de ciclo. Y cerrar ahí su curso de usted también, profesora. Nos estamos viendo. Cuídese, cuídese. Sí, chicos, se finalizó el curso de literatura, chicos. Y sí, chicos, ha sido su penúltima clase del ciclo. Entonces, pues, espero que les haya ido bien a cada uno de ustedes. Y quiero que me respondan cuántas preguntas me has acertado de tu boletín. ¿Cuántas preguntas me has acertado de tu boletín? ¿Te ha ido bien? ¿Te ha ido mal? 20 de 10. Ah, ya, ese es algo bueno. Ese es algo bueno. El resto, todas good. Uy, no, ya. El resto, chicos, el resto, ¿qué tal les ha ido con el curso de literatura? Ojito que ha estado buena la clase. Ojito que ha estado buena la clase, es penúltimo tema. Los demás, bien, chistes. Ya, bueno, entonces, eso significa que les ha ido más que bien, chicos. Y eso es bueno. Eso es bueno, chicos. Ya, entonces ahorita mismo les voy a enviar la encuesta de satisfacción, chicos, para que vayan completando. Y todavía no se me retiren, que justo quería presentarles a ustedes una cancioncita antes de despedirnos como tal. Ya, ahí está. Leo creó estas preguntas. ¿Qué por eso están chistes? ¿Qué pasó? Uy, no, dice. Uy, no, dice, con ganas de funar a Don Santos, pero todo... No, mentirita, Leo, perdón. Así es mi cariño, como te dije. Ay, ya, Leo. Ya, chicos, me van completando la encuesta de satisfacción mientras ahorita voy a proyectar una canción que sí les tenía preparado para ustedes. Bueno, lo he buscado, obviamente. Ya, chicos, ahí lo voy a fijar la encuesta de satisfacción para aquellas personas que... Ahí está, que no la encuentran en el chat. Dice, doctora, ¿puedo completar la encuesta y retirarme? Normal, ya, está bien, también. Pero voy a estar proyectando la canción, ya, chicos, un momentito. Antes de retirarnos para ir con una cancioncita, chicos, a ver, espérense. Mientras tanto me van